delante de ti venimos esta noche, Cristo Jesús, transmitiendo aquí desde nuestro auditorio, la Iglesia de Cristo, en Casa Berea, en Bogotá, Padre Santo, cuando nos reunimos y clamamos tu nombre, buscando tu misericordia y el favor de conocer tu verdad para expresarla a otros. Gracias, Jesús, por tu infinita bondad y misericordia en esta noche, te lo pedimos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos, y allí que nos acompañan en internet, por Facebook Live y por Instagram. El Señor les bendiga en esta noche. Habla su pastor Glenn Rodríguez de la Iglesia Cristiana Casa Berea. Les invitamos a compartir este tiempo, una porción de la Escritura, y para que nos aliente en este tiempo de oportunidades y esperanza en medio de la pandemia. Vamos al libro de los Hechos nuevamente. Libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26. Hemos venido hablando, el domingo iniciamos a hablar acerca del apóstol Pablo y cómo un personaje religioso, creyendo que le servía a Dios, porque era el Dios de su religión, caminaba en esta tierra y estaba completamente equivocado. Y concluíamos de que a veces caminamos religiosamente creyendo en Dios, pero viviendo de una manera equivocada y equivocadamente llevando a cabo la obra del Evangelio, de llevar las buenas nuevas, de discipular, pero llevando más a las personas al mismo infierno que a los brazos y pies de Cristo Jesús. Así de que en este mismo caminar estamos en tiempo de pandemia, de cuarentena en diferentes partes del mundo, aquí en Bogotá en cuarentenas en diferentes sectores de la ciudad, y en nuestro país diferentes poblaciones están en cuarentena total, algunas cuarentenas parciales, pero aún seguimos en pandemia, y parte de las disposiciones legales es que las iglesias de cualquier denominación no pueden tener puertas abiertas. Las iglesias de cualquier denominación no pueden llevar a cabo obras evangelistas públicas, y a causa de las legislaciones dispuestas para controlar esta supuesta pandemia del coronavirus. Así como el Estado utiliza las estadísticas para mostrarnos que hay una pandemia, nosotros somos sabios, inteligentes y tenemos una capacidad mental y miramos las estadísticas de las muertes de estas pandemias y concluimos de que no es ninguna pandemia, porque menos del 0.025 para Colombia es la muerte a causa supuestamente de este virus. Pero sabemos que es porque las personas que mueren tienen enfermedades preexistentes que son la razón real por la que mueren y no por esta influenza. Por eso entendemos que nuestro deber como iglesia es seguir llevando la voz de Dios, como iglesia cristiana, como predicadores, seguir dando aliento espiritual a todo aquel que busque del Señor y seguirle diciendo al mundo que el único Salvador es Cristo Jesús. No hay otro Salvador. Es Cristo Jesús, no es este mundo con su medicina, no es ninguna institución multilateral mundial o nuestras instituciones en cada país de salud las que van a salvarnos, sino es Cristo Jesús el que nos salva. Pero en medio de cualquier circunstancia, incluyendo una verdadera o falsa enfermedad o pandemia, y en medio de cuarentenas que sesgan la libertad de movilizarnos, de hablar de las verdades, incluyendo de Cristo, debemos continuar haciéndolo. Iniciamos ese tema el día domingo y continuamos hoy en ello. Y en el libro de los Hechos, capítulo 26, hay algo interesante que nos hace recordar la razón por la cual somos cristianos. Vamos al verso 19. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Simplemente obedeciendo. Título extraño, ¿no? Obedeciendo a Dios, simplemente obedeciendo. ¿Por qué simplemente obedeciendo? Hermano, porque cuando tú entras a trabajar a una compañía, o entras a trabajar con un patrón, un jefe, o entras a hacer cualquier cosa que tengas que interactuar con otras personas, tú simplemente obedeces en una empresa, tú simplemente obedeces a tus padres, tú simplemente obedeces a alguien. Estás vendiendo un producto, tú obedeces a tu producto y a tu cliente. Simplemente lo haces. ¿Por qué? Porque te has comprometido a hacerlo. Por eso nuestro título hoy es
obedeciendo a Dios, simplemente obedeciéndolo, no colocando excusas, no levantando argumentos, sino simplemente cumpliendo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, aunque pueda ser dolorosa. Y este es uno de los eventos en donde el apóstol Pablo, apóstol Pablo, misionero a los pueblos gentiles, o sea, ya no los judíos, sino a todo el mundo, va caminando haciendo la voluntad del Padre. Y simplemente está, ¿qué? Obedeciendo. Él no levanta argumentos de que no tiene tiempo, de que los hijos no se lo permiten, de que la esposa no se lo permite, de que la empresa, el trabajo, el negocio, la pandemia, la cuarentena, las autoridades, la policía no se lo permite. Él simplemente no levanta ningún tipo de argumentos. El apóstol Pablo simplemente predica el Evangelio. El apóstol Pablo simplemente se moviliza a donde quiera que el Dios de gloria lo dirige. El apóstol Pablo simplemente obedece la voz de Dios. El apóstol Pablo no se crea argumentos. El apóstol Pablo no se crea situaciones. El apóstol Pablo no se inventa ningún tipo de argumento o de excusa, válida o no, para no llevar a cabo la obra del Evangelio. El domingo empezamos a hablar de ello, de cómo es importante que en este tiempo la iglesia cristiana, tú mi hermano que nos acompañas allí por internet, esta congregación quienes nos acompañan en el auditorio, no levantemos más argumentos para no llevar a cabo la obra evangelista a la cual Dios nos llamó. Y el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 19, nos muestra algo interesante. Pablo ya se ha convertido de perseguidor, a perseguido. El apóstol Pablo en este punto está predicando y ya ha sido encarcelado, ya ha sido vituperado, ya ha sido apaleado, ha sido encarcelado y en este tiempo ya está siendo llevado hacia Roma para su cárcel final, o una de los tiempos en los que estuvo encarcelado en Roma. Y el apóstol Pablo está delante de Agripa, en uno de sus juicios. Y dice el verso 19, la titula La Reina Valera, Pablo obedece a la visión. Por eso nuestro tema se llama hoy, obedeciendo a Dios, simplemente obedeciendo. Leamos el texto. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén y amén. Obedeciendo a Dios, simplemente obedeciendo. Lo interesante del apóstol Pablo es que cuando él es hecho salvo por el poder del Espíritu Santo de Dios, cuando él recibe la luz, todo lo que vimos el día domingo, y lo pueden encontrar en el canal de la iglesia, la predicación del domingo anterior, para que entren en este contexto, él simplemente empezó a obedecer. Cristo Jesús le dijo en el poder del Espíritu Santo, ve a Damasco. Y él inmediatamente recibe la vista por un discípulo del Señor, simplemente se levanta y va a Damasco. Obedeció. Allí en Damasco dice la teología y la doctrina de los eruditos que duró alrededor de 3 años en un discipulado personal con el Señor, del cual más adelante en las cartas paulinas él mismo lo describe, obedeciendo a Dios, simplemente obedeciendo. No levantó argumentos de su fariseísmo, de su pérdida de herencia, de su investidura sacerdotal que tenía como fariseo. Él no levantó ningún argumento, simplemente obedeció. Y dice aquí, presentado frente a este tribunal, al frente de Agripa, alguien que lo podía juzgar y podía dar una orden de asesinato sobre la vida de Pablo acerca o causado por las falsas acusaciones del grupo de los fariseos, la religión formal e inscrita en la institucionalidad anticristiana de Roma. El apóstol Pablo se levanta en medio de ello y simplemente testifica, evangeliza,
a Agripa. Mira lo que dice nuevamente, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra y a los gentiles. Es interesante que él dice, por lo cual, oh rey Agripa, él está reconociendo la autoridad que tiene al frente. Nosotros reconocemos nuestras autoridades en los diferentes países del mundo. Aquí reconocemos a nuestra autoridad inmediata, que es la alcaldía de nuestra ciudad Bogotá, y reconocemos a nuestro presidente de la República. En lo que no estamos de acuerdo es en que nos identifiquen como a las iglesias cristianas como un foco de infección, igualmente comparado que las discotecas. Es algo lo cual rechazamos. No desconocemos la autoridad, pero sí sus argumentos falsos para someternos y callar nuestra voz en la predicación del Evangelio, en la libertad de las calles, las plazas y los parques, y a puertas cerradas las iglesias. Mira que Pablo no está rechazando la autoridad del rey Agripa. ¡Oh, rey Agripa! ¿Qué sucede? ¿Por qué hago esto? Porque no fui rebelde a la visión celestial. Es por ello que el título, nuevamente lo repito, Pablo era un hombre que simplemente obedecía. Dios le dijo, te he escogido para llevar a cabo la obra de evangelista. ¿A quiénes? A todo el mundo, a los gentiles. Y aún a los príncipes y a los principales de este mundo. Ya estaba frente a uno de ellos, Agripa. ¿Cómo lo alcanzó? Obedeciendo simplemente lo que Dios le dijo que hiciera. Que evangelizase al mundo. ¿Qué tenía que decir? El texto del verso 23 lo especifica. Anunciar que Cristo vino a la tierra, que tuvo que padecer a causa de nuestros pecados, morir en una cruz, pero resucitó y volverá. La predicación del apóstol Pablo era tan simple que ofendía a los religiosos de la religión instituida por el sistema anticristiano de Roma. Por eso hoy la iglesia cristiana está siendo perseguida de una otra manera a nivel mundial, porque no está con la institucionalidad de quédate en casa. Y sigue predicando así por estos medios para que lo escuche un cualquiera y tal vez se convierta. O lo escuche tu comunidad, aquellos que ya te conocen y se conectan a tu iglesia. Pero que el resto del mundo siga escuchando las mentiras del terror mediático, de la pandemia y las grandes muertes y toda la cantidad de contagiados a nivel mundial. El apóstol Pablo simplemente, sin importar la persecución religiosa y política más adelante, predicaba el Evangelio. Era simplemente obediente a la visión que Dios le dio. Te he escogido, hermanos que estamos aquí en el auditorio, en la iglesia, te he escogido aquí, quienes dan de ver el video y que nos acompañan esta noche, para que lleves a cabo la visión. No tienes que hacer nada más. Mira más adelante lo que dice el apóstol. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Recuerda que Cristo le dijo, ve a Damasco. Y después el de Damasco fue ¿a dónde? A Jerusalén. Y luego que le dijo Cristo, ve por toda la tierra. Y a los gentiles. ¿Qué les tenía que decir? Vengan a Cristo para que Él los empodere, los haga grandes en la tierra y los bendiga poderosamente, financieramente y los liberte de toda enfermedad y de toda angustia. No, mira la predicación sencilla y simple del apóstol Pablo. Arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Hagan obras dignas de arrepentimiento. La predicación del apóstol Pablo era tan simple que era odiosa para la religión instituida. Porque la religión instituida exigía ofrendas continuas. Exigía, quédate en casa y comparte con tu familia y no salgas más. Ten terror de la muerte que circunda al mundo. Y no pierdas el tiempo evangelizando a otros. Hay una iglesia en cada casa. ¡Qué gran bendición! Es lo que nos está vendiendo el sistema mundo, el sistema anticristiano. Pero no puedes ir a tu congregación porque te contagias y contagias a otros. Sé respetuosos. El apóstol Pablo predicaba simplemente, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. Mira la sencillez de su predicación. Arrepiéntanse y conviértanse a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento. Una de las obras dignas de arrepentimiento es que tú testifiques como iglesia de Cristo. Una de las obras dignas del arrepentimiento es que le compartas a todos los que estén frente a ti día a día del Evangelio y que les lleves a una congregación para que sean discipulados, que los lleves, ahí sí, a una iglesia en casa en donde haya un discipulador que los conduzca en la verdad, para que no sean engañados por las falsas religiones. El apóstol Pablo
está siendo perseguido y acusado por la religión instituida, la religión anticristiana, la religión legal del sistema romano, del sistema mundo, por predicar la simpleza del Evangelio. Porque era un hombre que cuando vio al Dios de gloria, cuando quedó ciego por su luz admirable, cuando recupera la vista por el poder del Espíritu Santo, simplemente predica la simpleza del Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado, cree en Dios y haz obras dignas de arrepentimiento. Mis hermanos, es el tiempo en donde tú realmente obedezcas la visión simple del Evangelio. Tu labor de compartir la palabra, compartir tu testimonio está bien, pero dirigir a esa persona que le comparte tu testimonio a ser un discípulo de Cristo. El apóstol Pablo era un hombre simple, con una doctrina profundamente simple y con una obediencia tan simple que era vulgar frente a la religión instituida. Y ese es el tiempo, Iglesia Casa Berea, hermanos que nos acompañan allí a través de esta red, que evalúes la simpleza con la que tú has vivido el Evangelio, o que evalúes la religiosidad y profunda, equivocada forma de vivir tu religión, por lo cual tu evangelismo ha sido infructuoso para todos nosotros. El verso 21 nos dice: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Mira la simpleza del evangelismo del apóstol Pablo. En medio de la persecución, el apóstol Pablo le testifica a los pequeños y a los grandes. Esos textos, o ese texto de pequeño y grande, quiere decir a todas las personas que él pudiese. Si era un principal, alguien importante, alguien de gran autoridad, le predicaba, como en este caso a Agripa. Si era una persona, un esclavo que estaba juntamente con él en la plaza de mercado trabajando, él simplemente le testificaba. Le contaba su historia, pero le hablaba también de la palabra, porque dice que él les hablaba acerca de lo que decía ¿quiénes? Moisés y los profetas. Y no les contaba nada por fuera de ello, no le hablaba acerca de los 7 niños que fueron al cielo y al infierno y de todas estas banalidades de mentiras que se inventan los religiosos para atraer público a sus falsas profesiones de fe. El apóstol Pablo era tan simple en sus predicaciones que se limitaba a hablarles de la Torá, del Antiguo Testamento. No hacía más, recordarle al mundo y al que no conocía la historia de los hebreos a través de las Escrituras, que es la historia del pueblo de Dios y la historia de los hijos de Dios. El apóstol Pablo le está diciendo que él no decía nada afuera de su Torá. Pero hoy vemos tanto predicador falso queriendo ganar audiencia hablando de cualquier cosa menos de la palabra del Señor de Dios. Por eso detestan las religiones instituidas a la simpleza, aunque profunda, predicación del apóstol Pablo. Arrepiéntanse, conviértanse a Dios y hagan obras dignas del arrepentimiento. Si tú comparas esta predicación con la de Juan, el profeta, es la misma. Arrepiéntanse, conviértanse a Cristo y hagan obras dignas de arrepentimiento. Mis hermanos, tú no necesitas hablar más allá. Está bien, y yo lo hago, hablar de la situación actual, coronavirus y la institucionalidad y cómo las autoridades abusan de esta situación, cómo la corrupción política, sí, no está mal, pero sin olvidar que el centro de poder hablar de estas corrupciones mundanas es recordarle al mundo y a los hermanos en Cristo que estamos bajo un sistema anticristiano y que nuestra labor es anunciar las buenas nuevas en ese sistema anticristiano en medio de toda política, religiosa o antirreligiosa. El apóstol Pablo lo entendía y por eso no tenía temor de estar frente a Agripa, al rey Agripa, a este principal y testificarle de Cristo. Y en medio de ello, hablar de la falsa acusación
de los fariseos. ¿Cuánto predicador conocemos hoy que se levanta en contra de las religiones falsas, aunque se denominen cristianas de cualquier denominación? Porque es fácil hablar del catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones. Pero ¿por qué no hablas de la iglesia que queda a 3 cuadras de la tuya? Que hablan de profetas y apóstoles. ¿Por qué no te es fácil denunciarlos y decir que son falsos? La predicación del apóstol Pablo era tan simple que ofendía a la religión instituida. No ofendió a Agripa, pero sí ofendía a la religión instituida. Para Agripa simplemente era un religioso más. Como hoy, que nuestra institucionalidad ha metido en un mismo saco a todas las profesiones religiosas. Ojo, incluidas las religiones satánicas, ¿no? Están dentro de esa cochada, tampoco pueden hacer sus reuniones. Incluida la logia masónica, no pueden hacer sus reuniones masónicas. Incluida las religiones espiritistas gnósticas, no pueden hacer ningún tipo de religión. Todos estamos en la misma cochada. Se supone que todos adoramos al mismo Dios. El apóstol Pablo tenía una predicación tan simple que ofendía a mis hermanos. Si tu predicación hoy no ofende, es porque es tan complicada y enredada que deja más confundidos a los ya confundidos. Ese es un tiempo en donde le estamos pidiendo al Señor en oración, y les invito a que oremos de esa manera, que haga parte de sus oraciones, que el Señor nos dé la estrategia con las que vamos a evangelizar, como veníamos haciéndolo, no saliendo a los parques porque ni en los parques hay gente, pero que el Señor nos muestre cómo vamos a volver a retomar la labor de iglesia en el área de evangelismo, porque la labor es esa, mi hermano, en medio de esta pandemia. Esperanza en medio de la pandemia, mi hermano. Hoy todos tenemos a nuestras familias en casa y tal vez les hemos dado tanta lora con nuestras predicaciones que tenemos que volver a la simpleza del Evangelio. Volver a la simpleza del Evangelio. Recordar la natividad, no la Navidad, sino recordarle a ese grupo en la casa el por qué se celebra una Navidad a nivel mundial. Y recordarles que Dios había prometido siglos atrás que eso sucedería. Y lo cumplió. Y en medio de ello hablarles de que Cristo caminó, creció y murió en la cruz, para con su sangre cubrir multitud de pecados de todo aquel al que Él llama y se arrepiente. Pero que Él no solamente murió, sino que resucitó. Y que prontamente regresará. Porque Él dijo que regresaría como en los días de Noé, en los días de Lot. Y entonces en ese momento, si estamos en casa, recordarles cuáles fueron los días de Noé y los días de Lot y qué sucedía en esos tiempos. Y mostrarles evidentemente que está pasando lo mismo. Las marchas LGBTI, la legalización de los abortos, la legalización prontamente de la pedofilia, de la zoofilia y todas las filias que se quieran llamar, o todas las ramas de la pedofilia, ¿no? La pederastría y todas las ramas de las perversiones sexuales que ya no son filias, ya no son enfermedades, sino ahora van a ser comportamientos aceptados por la sociedad. Eso pasaba en la época de Noé y en la época de Lot. Así de simple, vamos a evangelizar en este tiempo a quien se presente. El apóstol Pablo tenía una predicación tan simple que ofendía. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, en este tiempo. Pidamos la dirección al Señor, que sea una forma en donde iniciemos a evangelizar a nuestros cercanos nuevamente, quitando la religiosidad. Y si es necesario, pidiéndoles perdón por todos los errores que hemos cometido como familia con ellos, para que nos escuchen. Y decirles que los tiempos están cercanos porque este es un sistema anticristiano que empezó a cosecharse. Y el plan que tienen es para 10 años tener todo institucionalizado. Yo no sé si Cristo venga antes o venga después de eso. Lo que sí sé es que son 10 años que tenemos y el Señor nos permite seguir viviendo para hablar de Él en medio de esta persecución. Yo no sé y espero y confío que el Señor permita, así como están abriendo protocolos en nuestro país a restaurantes y otras actividades, nos permitan en septiembre abrir las puertas y poder hacer un evangelismo más visible. Pero tenemos que volver a evangelizar, mis hermanos, con la simpleza del Evangelio. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, porque Él confiaba
en Dios. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Debemos hablar de Apocalipsis? Sí, debemos hablar de Apocalipsis. ¿Debemos hablar de los tiempos futuros? Sí. Y debemos hablar de los tiempos presentes, sin nunca olvidarnos del tiempo pasado, que nos muestra cómo se está cumpliendo lo escrito en el pasado. Dice más adelante el texto, verso 23, la simpleza de la predicación de Pablo. El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso significa que es el tiempo de que tus amigos cristianos, los hermanitos, los ex hermanitos, dice alguien aquí con el que a veces hablamos en chat, es el tiempo que a los ex hermanitos cristianos que has conocido a lo largo y ancho de tu vida, les hables de la simpleza del Evangelio nuevamente, de la verdad del Evangelio, de lo que habló Moisés y los profetas, de lo que está sucediendo hoy a nivel cristiano, a nivel mundano, y del futuro que va a venir, un futuro que ya es real y ya está acá. Cuando iniciamos la iglesia no esperábamos estar en una situación como esta después de 7 años. Dijimos, pasaron los 7 años de las vacas flacas, y vienen los 7 años de las vacas gordas, y creemos que es así. No, mi hermano, calcule, creemos que es así. A veces, así en los diálogos con Dios, yo digo, no, pues es que no, las vacas gordas nunca son como uno las espera, y son gordas. Creemos que es así porque llenar auditorios no es engordar, es el cielo el que se debe llenar, no los auditorios. Confiamos en que los auditorios se vuelvan a llenar y este se llene en algún momento. Pero sin importar que eso suceda o no, creemos que han llegado los años de las vacas gordas en productividad para Cristo Jesús. En productividad para Cristo Jesús. Voy a hacer un paréntesis, piensen en los hatos ganaderos. Un ganadero no le gusta tener 3.000 vacas ahí comiendo pasto, a él le gusta rotar las vacas. Tiene 3.000, se van 3.000 y llegan otras 3.000 a crecer y a pastar y a engordar, ¿verdad? Porque el negocio es que fluya, es como un molino. Todos los negocios en esta tierra son un molino, tienen que entrar y salir, o si no, no funciona. Entonces es el tiempo, mis hermanos, de que en medio de esta cuarentena, pandemia falsa, en medio de esta toda locura que el sistema mundo nos está planteando, volvamos a la simpleza del Evangelio. Y que sin importar, como el apóstol Pablo no le importó ser perseguido y encarcelado, él fue obediente a la visión. Simplemente, Pablo te ha escogido para que le prediques a grandes y a pequeños, a los judíos y a los gentiles, y empieza ya, ve a Damasco. Y Pablo empezó a hacerlo. Mis hermanos, Dios no nos va a pedir cuentas de cuánto dinero ganamos, qué profesión hicimos, cuántos hijos tuvimos. No, Dios no nos va a pedir cuentas de eso. Dios nos va a preguntar qué hicimos con la luz que alumbró nuestras vidas. ¿Qué hicimos con la luz del Evangelio que nos alumbró? Entonces yo les invito a que en este tiempo empiecen por los ex hermanitos que llamamos y les digan, despiértate tú que duermes, huye del lobo al que estás siguiendo, vea la simpleza de la palabra. Estos tiempos no van a cambiar, excepto para las religiones que entren a Roma, que hagan parte de Roma, como los fariseos. Pero llegará el día, como los fariseos, en que Roma se canse de ellos y también los desarraigue y los destruya. Y es mejor ser destruidos, como el apóstol Pablo fue decapitado, siendo obediente a la simpleza de la visión que Dios le dio, a estar llenos y engordados de la falsa religión y morir por el mismo sistema que lo alimenta y terminar en el infierno juntamente con ellos. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, quienes nos acompañan aquí, tú allí donde estás, si nos acompañas en oración. Padre, por tu misericordia y bondad nuevamente nos reunimos en este lugar, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Hoy acudimos a ti para que avives el don del evangelismo en esta congregación, en los que estamos aquí, en los que por internet nos acompañan, Señor. Ayúdanos a retornar a la simpleza de la predicación del evangelio. Contar las historias que hay en la Biblia y recordarles
que ese Cristo es real. Que no importa que se levanten supuestos salvadores en este mundo, que alimenten y sustenten y bendigan a las personas en este mundo. Tú eres real, mi Dios. Contarle a ese mundo la simpleza y la verdad de las historias bíblicas, el nacimiento, la natividad de Cristo, cómo caminó, cómo habló con la simpleza de sus palabras, con las simples palabras del pueblo de Judea, Galilea, donde quiera que él caminó, de Samaria. Y cómo muchos escucharon este simple predicador con esa simpleza de palabras y creyeron en él y han sido salvos hasta el día de hoy. Nosotros no somos salvos por grandes milagros y prodigios, somos salvos por la simpleza del Evangelio. Por eso, Padre Santo, empodera a esta congregación, Señor, para que en medio de esta cuarentena y pandemia reevangelicemos a esos que están atrapados en falsas denominaciones. Que evangelicemos o reevangelicemos a nuestra familia, que por religiosos tal vez hemos maltratado y han huido de tu verdad. Y para que evangelicemos al mundo perdido en la calle, en el supermercado, en los lugares donde vamos. Le recordemos que este temor de la cuarentena no es nada comparable contra el terror de estar bajo la ira de un Dios vivo. Te damos gracias en esta noche, Señor. Oramos antes de iniciar el culto, Señor, por que guardes a la iglesia cristiana Casa Berea, a los hermanos que se congregan, a las familias, Padre Celestial, y lo reiteramos, Señor. Solo en ti, Padre Celestial, podemos vivir sosegadamente en un mundo loco, en un mundo anticristiano, en una falsa pandemia, en un terror de muerte que nos acecha día y de noche, pero nosotros confiados estamos en el hueco de tu mano y en tu seno, Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les guarde, les bendiga, que nos acompañan allí en internet y que el Señor tenga infinita misericordia en ese tiempo, nos dé sabiduría de los tiempos y podamos continuar llevando a cabo la labor del Evangelio. Amén.